En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de Santa María Magdalena de Pazzi, virgen. Catalina, como se llamaba de niña, era hija de una de las familias más nobles de Florencia, los Pazzi. A los 10 años celebró su primera comunión. Cuando pasaba sus vacaciones fuera de la ciudad, daba catecismo a los niños de los campesinos. Catalina, en contra de la voluntad de sus padres, entró, a los 16 años de edad al convento de las Carmelitas Santa María de los Ángeles, en Florencia, atraída particularmente por el hecho de que allí podría comulgar diariamente. En estos tiempos, en los templos parroquiales no se acostumbraba la comunión frecuente. En el convento se le impuso el nombre de María Magdalena. Al borde de la muerte, le permitieron hacer sus votos perpetuos en el lecho. Contaba 18 años cuando empezó a recibir en continuos éxtasis, manifestaciones de lo alto. El tema principal de estos mensajes era el amor de Dios. El que es todo amor, no es amado por los hombres. Al contrario, el Señor es ofendido por continuos errores, particularmente de las personas consagradas. María Magdalena se ofreció libremente a Dios, para convertirse en holocausto de reparación. El Señor aceptó su oración y le mandó, desde el año de 1585 hasta el de 1590, una gran obscuridad espiritual, desaliento, tristeza, tentaciones diabólicas y vanidad. Sobre estas increíbles luchas espirituales y las extraordinarias gracias que recibió después del tiempo de humillación, estamos bien informados porque sus superioras le ordenaron manifestar o escribir, en cuanto fuera posible, sus experiencias interiores. También pusieron a su disposición religiosa hábiles para apuntar lo que oían de la boca de su atribulada hermana y a la vez, iluminada por Dios. En el archivo del convento, se encuentran cartas dirigidas al Papa y a los más altos prelados de su tiempo, mediante las cuales la religiosa pedía, con instancia y, por la sangre de Cristo, que se cumpliesen los decretos del Concilio de Trento, 1545 hasta 1563. Podemos juzgar como criterio de veracidad de sus palabras el bajo concepto que tenía de sí misma. Creedme, hermanas mías, si la gracia divina no me hubiese traído al claustro, habría terminado en un presidio. Su vida estuvo tan llena de las más diferentes impresiones místicas, de coloquios con la Santísima Trinidad, con Jesús, de sobrenaturales visiones, milagrosas curaciones y predicciones, bilocaciones, etc., que realmente lo extraordinario se convirtió en lo ordinario para ella. Como maestra de novicias se entregó, con cariño, a su tarea de maternidad espiritual. Donde podía, siempre ayudaba a las hermanas en los trabajos de la casa. Los últimos 3 años de su vida fueron una continua agonía, asombrando a los médicos por su larga evolución. A ella se atribuyen las palabras: en el paraíso ya no se puede sufrir por amor a Dios. Por esto, concédeme, Señor, sufrir todavía aquí, sin morirme enseguida. Murió nuestra santa, a los 41 años. El Papa Clemente IX la canonizó en el año de 1669, para lograr una pronta renovación de la Iglesia, en el tiempo posconciliar del siglo XVII. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a los corazones consagrados a ti el don de la intimidad contigo, concédenos, por intercesión de tu Santa Virgen María Magdalena de Pazzi, irnos despojando de nuestros afectos egoístas, para que puedas llenarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para continuar este video te hablaré de San Felipe Neri. Felipe pasó su juventud en Florencia, ciudad que en aquel tiempo recibía la influencia de la piedad mística de un fray angélico y del humanismo secular del Renacimiento. Un tío suyo, comerciante de Roma, le propuso que aprendiera contabilidad y dirigiera, más tarde, la administración del negocio.
Pero un día, Felipe regaló a los pobres todo lo que había ganado y renunció definitivamente a la futura herencia, para peregrinar a Roma, donde descubrió, con entusiasmo, los tesoros espirituales de la ciudad eterna de los mártires. Visitó las catacumbas y los lugares donde los cristianos de los primeros siglos habían regado la tierra con su sangre, como el Coliseo y el Circo Máximo. La comunión de los santos era para él una hermosa realidad y, por eso procuraba estar siempre junto al pueblo sencillo. A los niños y a los enfermos los entretenía con insuperable maestría. Cantaba con ellos y les hablaba de la buena nueva con amenidad y gracia. Supo adaptarse a la mentalidad de todos y siempre fue portador de una profunda alegría cristiana. Desde 1546, reunió a algunos seglares que tomaron el nombre de Hermanos de la Santísima Trinidad. El Año Santo de 1550, representó para él un continuo servicio en favor de peregrinos y enfermos. Animado por prelados importantes de la curia romana, Felipe inició los estudios filosóficos y teológicos y fue ordenado a los 36 años. Se convirtió entonces en un verdadero apóstol de la ciudad de Roma. 4 actividades ayudaron a convertir el centro del Renacimiento en una Roma santa. En primer lugar, su incansable servicio, prudente y bondadoso en el confesionario, algunas veces hasta 12 horas al día. En segundo lugar, su piadosa costumbre de visitar, en peregrinación, las 7 iglesias principales de Roma. Él mismo, con la cruz a cuestas, realizaba el recorrido, seguido por centenares y a veces millares de fieles. En tercer lugar, su catequesis personal y sus consejos pastorales a hombres de todos los círculos sociales, incluyendo cardenales y hombres santos y sabios, como San Ignacio, San Carlos Borromeo y San Camilo de Lelis. De aquel apostolado personal surgió el oratorio con sede en la Iglesia Nueva. Por último, demostró un amor especial por los jóvenes. Durante sus 60 años de trabajo en Roma siempre tuvo tiempo para ellos. Famoso es un dicho suyo: me pueden molestar en lo que quieran, hasta pueden partir leña sobre mis espaldas. Lo importante es que no pequen. Durante su vida pudo contemplar la coronación, el pontificado y la muerte de 14 sumos pontífices. No faltaron las calumnias y la envidia clerical en su contra. Tuvo momentos difíciles, cuando le prohibieron las confesiones y las peregrinaciones. Todos los que lo conocían a fondo, lo llamaron Felipe el Bueno. A los 80 años de edad, entregó su alma al Señor, el 26 de mayo de 1595, en la fiesta de Corpus Christi. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Felipe Neri el don de servirte y de ayudar al prójimo con sencillez y alegría, infunde en nosotros tu espíritu de amor, para que sepamos vivir alegremente el Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos a la mitad del video y ahora te hablaré un santo sumamente querido por muchas personas en el mundo. Estoy hablando de San Agustín, apóstol de Inglaterra. En el siglo VII, Inglaterra había llegado a ser la principal nación cristiana de Europa. Ya desde el siglo II el catolicismo se difundía en la Bretaña, por medio de los soldados romanos. Más tarde, Irlanda y Escocia conocieron el Evangelio por los santos misioneros, como San Patricio. En Inglaterra, la evangelización sufrió un tremendo retraso por las continuas invasiones de los pueblos paganos en el siglo V. El Papa Gregorio Magno logró la definitiva consolidación de la fe católica, por medio del fraile benedictino Agustín, enviado directamente desde Roma. El año de 597, Agustín y otros 40 frailes desembarcaron en Inglaterra. Así empezó la gran misión en una tierra adversa y hostil. El Papa Gregorio le había dado a Agustín un consejo importante para el éxito de la obra misional: no destruir los santuarios paganos, respetar sus costumbres y ritos, purificar las tradiciones ya existentes y atraer, con paciencia, a los paganos a la vida sobrenatural con la riqueza de signos, lugares y cánticos de la liturgia católica. El rey Ethelberto de Keld recibió a los frailes con benevolencia y, después de algunos meses, él mismo aceptó la fe cristiana. Poco a poco se logró la evangelización de toda la isla, superando las muchas dificultades que presentaban los ingleses, aferrados a sus costumbres. Agustín escogió como sede del arzobispado la ciudad de Canterbury. Nuestro santo tiene el gran mérito de haber promovido una conversión sólida de este pueblo a la fe de Cristo y haber consolidado la unión con la sede apostólica.
Los frailes benedictinos promovieron una verdadera primavera monástica en la Inglaterra del siglo VII. Celosos misioneros, como los frailes Willibrord y Bonifacio, las religiosas Edith y Liova, surgieron de aquel movimiento y cooperaron después en la evangelización de Europa Central. 7 años después de su llegada a Inglaterra, murió San Agustín, en el año 604. La Iglesia conmemora su memoria el 27 de mayo. Canterbury conserva hasta nuestros días la dignidad de sede del primado de Inglaterra. Oración. Dios nuestro, que por medio de la predicación de San Agustín, quisiste anunciar el Evangelio a los pueblos de Inglaterra, ayúdanos, por su intercesión, a cumplir nuestro compromiso bautismal de darte a conocer con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el video hablando de San Justino, mártir. Los padres de la Iglesia primitiva siempre han defendido una tesis que tiene gran importancia para la obra misionera de la Iglesia. San Justino mártir: el alma humana es por naturaleza cristiana. Es decir que si un hombre busca sinceramente la verdad, puede y hasta debe encontrarla en Cristo, siempre que haya quien predique a Cristo y el Señor coopere con su gracia. La vida del seglar y filósofo Justino nos demuestra la verdad de esta sentencia. Según San Pablo, para los griegos la cruz de Cristo era una estupidez. Justino, pagano de origen griego, tenía el deseo de llegar a la verdad por medio de las mejores escuelas filosóficas del segundo siglo después de Cristo. Las ideas de Platón le impresionaron profundamente, pero no acabaron con su escepticismo. En Éfeso encontró un hecho que lo hizo reflexionar. Los cristianos eran considerados criminales y ateos, pero, ¿cómo eran capaces de morir con tanto heroísmo, incluso perdonando a sus verdugos? Estudió la Biblia, pidió iluminación y se hizo cristiano. Lo que nunca podía aceptar era el hecho de que los cristianos tenían que vivir escondidos, como una secta perseguida, tolerando todas las calumnias, sin ninguna defensa. En cierta ocasión dijo: tenemos la obligación de dar a conocer nuestra doctrina para no mancharnos con la culpa de poder decir la verdad y callarla. Eso atrae la cólera divina. Así, vestido con su túnica de filósofo, se convirtió en el primer catequista que, en público, defendió y propagó la semilla del Evangelio, caminando sin miedo por Asia Menor, por Grecia, hasta llegar a Roma. Discutió con los paganos, herejes y judíos. De las obras apologéticas de Justino se ha conservado el diálogo con el judío Trifón, en donde, según el método de Sócrates, por discusiones y conclusiones necesarias, se llegó al núcleo inevitable de la verdad. El mismo método siguió en Roma, donde abrió una escuela pública de filosofía y teología. Por respeto a su título de filósofo, pudo realizar una preciosa obra de evangelización, según 2 principios fundamentales. Primero, la fe y la verdad no se pueden contradecir porque el único autor de ambas es Dios. Segundo, defendió la tesis del pecado original, por el cual el hombre está inclinado al error y busca pretextos para librarse de las conclusiones de la verdad que sí puede conocer. Tuvo el valor de mandar 2 apologías de la fe cristiana al mismo emperador Antonino y el Senado pagano de Roma, en donde explicaba la falsedad de las acusaciones contra los cristianos como ateos y demostraba la dignidad del hombre renacido en Cristo y nutrido por los sacramentos de la Iglesia. Naturalmente, la corrupción del paganismo se cerró a las luminosas explicaciones y el primer filósofo cristiano fue detenido con otros 6 compañeros y decapitado. Se verificaron entonces sus propias palabras sobre la injusticia de los jueces romanos. No condenéis ese nombre de cristianos, es una monstruosidad jurídica, una anomalía en el conjunto de las leyes romanas, un ultraje a la razón y a la equidad. En la encíclica Redemptor Hominis, dice el Papa Juan Pablo II. La Iglesia vive su misterio, lo alcanza sin cansarse nunca y busca continuamente los caminos para acercar este misterio de su Maestro y Señor al género humano, a los pueblos, a las naciones, a las generaciones que se van sucediendo y a todo hombre en particular. Oración. Dios nuestro, tú que enseñaste a San Justino que la sabiduría verdadera consiste en conocer a Jesucristo crucificado, concédenos, por la intercesión de tu santo mártir, que nada llegue a separarnos de ti ni del amor a la cruz de Jesucristo, el cual vive y reina. Amén. Al finalizar les hablaré de 2 santos que fueron extraordinarias personas. Estos santos son Santos Marcelino y Pedro, mártires.
Marcelino y Pedro pertenecen al número de mártires, cuyos nombres figuran en el canon romano de la misa. Su martirio, sufrido hacia el año 304, durante la persecución de Diocleciano, está atestiguado por el Papa San Dámaso, quien lo oyó de boca del mismo verdugo, convertido quizá al cristianismo. Marcelino era un prominente sacerdote de la ciudad de Roma. Se dice que Pedro tenía el grado de exorcista. Fueron decapitados por ser cristianos en un bosque cercano a Roma, llamado Silva Nigra. Dos devotas mujeres, Lucila y Firmina, rescataron sus cadáveres, y los enterraron solemnemente en las catacumbas de San Tiburcio en la Vía Lavicana. Santos Marcelino y Pedro. Después, el emperador Constantino edificó una basílica sobre su sepulcro. El Papa Gregorio IV, en el año 827, donó los restos de los santos a Eginard, secretario de Carlomagno. Con el tiempo fueron depositados en la población de Seligenstadt, a 22 kilómetros de Frankfurt, en Alemania. Oración. Al conmemorar hoy el martirio de tus santos Marcelino y Pedro, te suplicamos, Señor, que nos concedas imitar su constancia en la fe y disfrutar de su poderosa intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.